Buenas tardes, buenas noches. Qué alegría volvernos a encontrar. ¿Cómo están? Buenas tardes, sí, buenas noches. Creo que no hay nadie que podamos decir buenos días, pero por si No. acaso lo podemos dejar en el ambiente, ¿no? Así que aquí estamos de nuevo. Eh, ¿cómo, cómo vamos, Elena? Qué, qué sesiones, en qué sesión estamos? Tú que llevas cuentas de esto. Bueno, yo llevo las cuentas porque tú me lo escribiste. Vamos por la número 12. O Ah, sea, mira, 2 años que estamos en este programa maravilloso. Hoy profundamente conmovida, tal vez hoy me toca fibras mucho más personales el día de hoy y nuestra invitada. Así que, ¿por qué no nos repasas qué es lo que hemos hecho? pues mira, en 12 sesiones, muchos de los que están acá han sido de una fidelidad tremenda, pero lo primero que fuimos tú y yo, hablar sobre la esperanza. Hablamos sobre por qué esto, ¿no? Y decidimos que teníamos que encontrar motivos. No sé si para nosotros, yo creo que nosotros partíamos de tener una esperanza, si no ilimitada, si razonablemente presente en nuestra vida. Y empezamos por esta amiga nuestra, coach, eh, que de alguna forma su vida en sí mismo fue un motivo para la esperanza, su lucha, su superación, su capacidad de pelear con su enfermedad hasta el último instante, cantando, sonriendo, ¿no? Y trajimos a maestros que estaban con los más desfavorecidos, que se entregaban a aquellos que posiblemente partían ya con una situación de desventaja tan profunda que difícilmente podrían avanzar en la vida. Y tuvimos a la pintora de casas que pintaba colectivamente y conseguía que aquellas personas estaban bastante olvidadas tuvieran la ilusión de pintar su pueblo, de llenarlo de arte. Y nuestra médica así, o doctora, ¿no? Porque ya, ahora ya como con el idioma hacemos tantas cosas, podemos hablar de la médica sin fronteras que nos contó su experiencia en África, también de superación. Y, y aquella mujer chilena fabulosa que tiene una fundación para niños con discapacidades cognitivas y que realmente eh, nos trajo un montón de esperanza. Y, y aquel representante de los topos que van buscando a personas que están escondidas debajo de los escombros de terremotos por el mundo. Y, y a los coaches, a la Fundación de Coaches Voluntarios que se dedican a ir a hacer coaching allí donde está un dolor profundo y una falta completa de recursos. Y tuvimos a las buscadoras de tesoros, de esos hijos o hijos de los amigos o de otras mujeres que los han perdido y que van buscando sus cadáveres. Y, y tuvimos recientemente a, a esta mujer indígena política perseguida seguramente por el hecho de ser mujer, que, que la tuvimos sin tenerla. O sea, fue este encuentro que no pudo llegar, pero que después tuvimos la entrevista y la subimos en video. Y, y también a esos presos que desde la cárcel habían emprendido nuevas aventuras de emprendimientos que empezaron a hacer que pudieran tener otros recursos dentro y que empezaron a formarse creando una universidad. Es decir, casos, muchos de ellos insólitos, muchos de ellos que dices, ¿cómo en las peores condiciones hay personas que mantienen la esperanza y realmente transforman el mundo a través de la vida de las personas que conocen? Así que todo eso hemos hecho en este tiempo y cuéntanos de hoy. Bueno, y de hoy quiero contarles, y si me emociono pido disculpas, sobre una mujer extraordinaria que se llama Bárbara Anderson.
Puedo decirles que la conocí siendo muy jovencita, sigue siendo muy joven, pero recién llegada a México y apareció con mi sobrina en mi casa en un día de lluvia en que se estaba mojando y mi sobrina la trajo en el auto a casa. Y tomamos mate y recuerdo que nos contó que era cordobesa y que estaba sola en México haciendo su carrera. Hizo un carrerón, le fue extraordinario. Eh, Hoy es una periodista altamente reconocida, eh, una periodista fundamentalmente que habla con empresarios y con empresas y que tiene un conocimiento muy profundo del mundo comercial y de producción de México. Y puedo hablar también muy emocionada de que fui a su boda. Y le tengo que preguntar después, cuando nos toque hablar con ella, ¿qué pasó con una botella de vino con la que se prometieron su esposo y ella? Que si algún momento había decisiones más serias que tomar y separarse, primero se iban a tomar esa botella de vino juntos. Y luego llegaron los chicos. Y recuerdo la llegada del primero. Yo no estaba en México, pero tuve el honor de ir a su baby shower. Y ahí vamos a hacerla hablar a ella. Eh, un trastorno en el parto y nació Luca. Recuerdo el WhatsApp que mandaba Andrés, que había llegado Luca, y de euforia, y después empieza a cambiar el mensaje y a decir parece que hay un problema, y después cuenta que estuvo creo que en la incubadora, y después nos enteramos que Luca tenía parálisis cerebral porque se retrasó y quedó estancado en el canal de parto. Y nunca vi tan de cerca una entrega, una esperanza tan firme como la de Andrés y la de Bárbara para sacar ese hijo adelante, comunicarse a través de los ojos, llevarlo a elegir. Eh, Hoy ella estaba nerviosa porque llegó medio sobre la hora, pero era porque además de trabajar y de moverse como loca, lleva y trae al nene igual que el marido, ¿no? Lo han llevado a la India, que son cosas para hablar. Escribió un libro maravilloso del que le voy a pedir que hable, que se llama Los dos cerebros de Luca. Es algo conmovedor. Entonces, el día de hoy tiene mucho, tiene de este dolor humano y de la superación y de la esperanza y de apostar al 100%, y tiene la emoción de verlo cerca, y es el momento en el cual uno se vuelve chiquito y dice, frente al tamaño de esta gente, cuánto falta, ¿no? Y cuánto me falta. Así que estoy muy honrada de que esté ella acá. Pero entonces, Juan, yo antes te quiero preguntar, ¿qué tienes hoy para contar de la esperanza? Ya, siempre que nos acercamos a este programa digo, bueno, hemos dicho casi todo sobre la esperanza, pero después resulta de que empiezo a mirar, empiezo a buscar enfoques y, y esta vez me dije, bueno, lo primero es que eh, estamos hablando de motivos para la esperanza, pero el nombre de nuestro programa lo asegura. Hay motivos para la esperanza. Y lo que hemos hecho en estos 12 encuentros es que hemos visto que no tenemos que rebuscar debajo de las piedras para encontrar motivos. Todo lo que hemos expuesto, esta retahíla de nombres y de situaciones, muestran con que ahí está la esperanza. Basta con buscar el encuadre desde el que mirar. Me vino, cuando estaba pensando en esto de hablar del encuadre desde el que miramos, me, me vino una experiencia que tuvo que ver con el encuadre de la belleza. Yo he formado parte mucho tiempo de un taller literario con un escritor, dramaturgo y psiquiatra, también Marco Antonio de la Parra, chileno,
Y cuando llevaba ya unos años en Chile dije, me falta esto. Yo escribía literatura en España y entonces dije, me falta volver a tener esto. Y volví a ese taller. Y un día estábamos hablando sobre la estética en la literatura, sobre el arte y la belleza, y él nos dice, traigan ustedes todos los cachureos que tengan en su casa, que sean inservibles. En Chile se llama cachureo, en España no sabrían lo que es, a, a esos objetos así como que ya no están útiles, que están medio rotos, que los tienes ahí guardados, que ya en realidad es pura sensación de que tienes que guardarlos, pero que no te sirven para nada. Tráiganlos al próximo taller. Y llegamos con todo aquello inservible y dijo, desparrámenlo en el suelo, déjenlo por ahí, y sin ningún orden. Ojalá de la forma más caótica posible. Y todos tiramos nuestras cosas, objetos viejos, libros ya desencuadernados, juguetes de los hijos que ya estaban para tirar. Y dijo, y ahora, no sé, íbamos todos con nuestro celular, nos había dicho, traigan su celular, otra vez decía, pues mejor ni lo abran, dijo, tráiganlo y fotografíen, busquen la belleza. Y fue tan espectacular, porque ahí me aficioné a hacer esas fotos de detalles, en las cuales te fijas en una hoja o tomas el trozo de algo combinado con el color distinto de otro objeto, y me maravillé de que todas aquellas fotos, o por lo menos la mayoría, parecían obras de arte. El encuadre genera belleza, y siempre en la belleza y esperanza. Quiero traer este primer camino, como en la belleza y esperanza, y si somos capaces de encontrarla, entonces la esperanza puede estar en nosotros. Porque les he contado esta historia, porque de alguna forma podríamos llegar a la conclusión o la pregunta, entonces, ¿dónde está la esperanza? ¿Fuera o dentro de nosotros? Porque ¿dónde estaba la belleza? ¿En aquellos objetos o en nuestro encuadre? Hay por ahí algunas, recuerdo una serie de párrafos que de vez en cuando recibí en un par de ocasiones, que por cierto los adjudicaban a Bert Hellinger y nunca fueron escritos por él. Pero me parece que venían a decir algo que sí era muy interesante, porque decía, la vida te desilusiona para que dejes de vivir de ilusiones y veas la realidad. La vida te destruye todo lo superfluo, hasta que un día te das cuenta que lo que tienes es lo importante. La vida no te deja en paz para que dejes de pelearte y aceptes todo lo que es. La vida tal vez te retira lo que tienes hasta que dejas de quejarte, y en algún momento empiezas a agradecer los gestos más mínimos. Por ejemplo, a mí me pasó en la pandemia, bueno, estamos todavía en ella, ¿no? Pero con el momento en que tuve COVID y de pronto perdí el olfato, y el día que lo recuperé me pareció tan milagroso. La vida deja que te caigas una y otra vez hasta que decides aprender la lección. Hasta que dejas de querer controlar y empiezas a fluir la vida. Hasta podríamos decir que a lo mejor la vida te pone enemigos hasta que dejas de reaccionar a las cosas, ¿no? Hay algo, hay por tanto un mensaje en todo esto, ¿no? Y es que si la vida te acorta, te poda, te rompe, te desilusiona, te agrieta, te hiere, eso ocurre hasta que queda amor puramente. Y pensaba en esto precisamente porque tú me hablaste de Bárbara, ¿no?
Y yo entré a buscar varias de las entrevistas que le han hecho y la escuché, ¿no? Y se me hizo más patente esto. Todo esto ocurre hasta que nos quedamos en el amor. Esa actitud interior es la que nos dispone a la esperanza, amar la vida, encontrar las razones para amar la vida. Hay un neurólogo y psiquiatra francés, Boris Cyrulnik, eh, que, que ha trabajado mucho con niños desfavorecidos, que de alguna forma se sienten como que se les ha arrojado al mundo, así les han dejado solos, ¿no? Y él hace un estudio muy pormenorizado de la importancia del apego. Pienso que para tener esperanza hay algo que es importante, que son los vínculos, que son aquello que nos permite creer en nosotros mismos y en la vida. ¿Cómo tener vínculos? ¿Cómo poner empeño en esos vínculos que seguramente nos harán seres esperanzados? Él habla, por ejemplo, de la importancia de transmitir seguridad, de crear espacios que sean seguros. Incluso habla de aceptar la aventura de aprender. Y eso me hizo un gran sentido. Me hizo un gran sentido de que, en general, las personas abiertas al aprendizaje tienen una posición, una actitud abierta en la vida. Es como si yo estoy dispuesto a dar ese salto a ser distinto, porque el aprendizaje nos hace distintos, a no solo conservarnos como somos o como éramos, ahí hay un signo de una capacidad para vivir la vida de la esperanza. El aprendizaje, yo recuerdo que cuando hacía cursos de gestión del cambio siempre decía, miren, el aprendizaje es la variable de ajuste del cambio. Es la que permite que nos adaptemos al cambio. Así como el cambio es la variable de ajuste de la permanencia. Cuando Heráclito hablaba del río, decía, es porque el río está en movimiento permanente que nos parece que está quieto, que nos parece que permanece. Es verdad que hoy en este mundo tan incierto, hay un miedo a un cambio que puede llevarnos a convivir con una fuerza superior no humana. O sea, yo mismo en muchas de las charlas que estoy dando últimamente, me refiero, sí, estamos entrando en un mundo con la inteligencia artificial y una cierta pasividad nuestra en lo que podemos ser, de alguna forma, combinados a tomar otra posición, en la que podemos tener el miedo a ser dominados. Yo no niego que podemos llegar a una cierta servidumbre y por tanto hablo de amenazas, pero no dejo de tener claro que, que somos dueños de nuestro destino, que somos los capitanes de nuestra alma, ¿no? Poniendo en plural a este poeta William Ernest Henley que tanto era admirado por Mandela, ¿no? La esperanza, y con esto concluyo, querida Elena, quiero, y lo hemos dicho así, no solo verla como una obligación moral ante el planeta, ante la sociedad, ante las generaciones del futuro, sino mirarla como, como una decisión de autocuidado. Porque las personas sin esperanza, sin vínculos, dicen los expertos que acaban enfermando antes, que incluso mueren antes, porque han perdido una energía necesaria que tiene que ver con esa fuerza de los vínculos. Estas perspectivas quería aportar hoy para ver con qué nos provocas tú. Ay, Dios, bueno, mira, voy a retomar lo que dijiste, porque yo hoy me hacía una pregunta, y es, ¿qué nos define mejor a cada uno de nosotros en ese cómo somos? Nos definen las historias que nos contamos, los triunfos, los fracasos,
o nos definen los vínculos. Porque a algunos nos pasa que de golpe pasamos a ser la hija de o el hijo de, el esposo o la esposa de, el padre de o la madre de. Creo que eso nos orienta al futuro, nos da la posibilidad de trascender. Eh, con eso que decías, yo leía blog otra vez y encontré algo hermoso que dice que en la esperanza hay que aprender a esperar. Que así como la mayor orientación del ser humano es al futuro, porque para orientarse hacia el pasado hay que esperar un poco más, hay que tener historia, ¿no? Dice también que la mayor alienación del hombre es ontológica, es no sentirse completo, es sentirse inacabado, es sentirse sin un dinamismo renovador. Y eso es porque queremos ver la vida como un producto terminado, no como un camino. Y también encontré a Freud, que habla del principio de esperanza. Y lo empieza a hablar diciendo que desde niños, y ni hablar de adolescentes, tenemos sueños diurnos. Nos llevan a soñar con los ojos abiertos. Y hay tres temas que son trascendentes en todo adolescente y si miras los diarios los vas a ver. El amor, la melancolía y las ilusiones. En la primera adultez eso pasa a un segundo plano porque parece que pasan adelante los objetivos y las realizaciones, pero vuelve otra vez en la vejez, porque en la vejez que te estás preparando para la muerte, necesitas alguna forma de esperanza. Por eso además las religiones que hablan de otra vida regalan esperanza. Entonces, yo creo que esto de los vínculos, yo creo que la esperanza nos hace más humanos, nos orienta hacia valores, nos lleva a elegir, a confiar, a esperar. Y desde aquí, con esto, me gustaría, si te parece, preguntarles a todos, ¿qué les ha movido esto que hemos dicho? ¿Qué es para ustedes la esperanza? Y mientras lo contestan, yo querría pasarles un video que armamos con algunos videitos que nos pasó Bárbara para empezar a conocer la historia de Luca. ¿Cómo lo ves, Juan? Te decía que entonces tu pregunta previa es para que nuestros amigos se pongan en el chat, ¿no? Pongan en el chat qué es para ellos la esperanza y mientras tanto vamos viendo ese vídeo. Me parece muy bien. La Adelante. esperanza es tener siempre un horizonte a donde ir, pone Ruth. Gracias, Ruth. ¿Vamos a ver el video, Francisco?
Bueno, y siguiendo la tradición, Juan, como yo Sí. la conozco a Bárbara desde antes, ahora te entrego a ti las primeras preguntas. Bien, vamos con las primeras. Bueno, yo, Bárbara, te he conocido en la voz de Elena y después, como he dicho antes, eh, investigando un poco en Google y viendo primero pues la importancia que tienes como periodista, pero sobre todo a una madre, ¿no? A una mujer enamorada de su hijo, ¿no? Mi primera pregunta sería un poco, ¿quién es, quién es Bárbara Anderson persona? Quizá no tanto por estos roles, sino si pudieras decirnos algo más de esa persona por dentro, ¿no? ¿Cómo te definirías tú? Wow, siento como que estoy en un diván con, con mucha gente. A ver, me parece que la mejor persona que me logra definir es una que me conoce muy bien, que es mi esposo, que es Andrés. Él me dice cara de locomotora, eh, porque cuando se me pone algo enfrente, soy una locomotora y voy contra todo. Y así ha sido mi vida siempre. Yo soy de Argentina, como podrán escuchar por el acento que no se va hace 20 años, que es cuando conocí a Elena. Yo hacía una semana que estaba en México cuando conocí a Elena y me había quedado sin celular en un shopping y llovía muchísimo. Y al lado mío había una chica en una silla de ruedas que me dijo, yo te llevo a mi casa. Y yo no sé ni dónde es tu casa ni quién sos, pero no me queda otra opción. Y terminé en la Embajada de Argentina en México, que es la casa de Elena en México, y nunca más nos separamos. Eh, y descubrí que yo vengo de un pueblo muy chiquitito que se llama La Cumbre, en Córdoba, en Argentina, y que de una escuela rural terminé siendo directora de timing para revistas internacionales. De un pueblo con 8.000 habitantes terminé viviendo en una ciudad de 26 millones de habitantes. Que, que cuando fui editora de la revista Expansión, que fui la única mujer directora de una revista de negocios de hombres, me dijeron que la única persona que nunca había dado entrevista en su vida había sido Alberto Balleres, el dueño del Grupo Val, de los que viven en México conocen perfectamente, ¿no? Palacio de Hierro, GNP, Platería. Tardé un año y lo conseguí. Entonces, soy una persona muy tosuda, pero también soy una persona muy optimista. Eh, y cuando pasó lo del nacimiento de Luca, que fue, si hablamos, tú que has hecho talleres literarios, hablamos de la epopeya aristotélica, de ese momento en que cambió tu vida. Mi epopeya aristotélica fue el día que subí a las escaleras a la maternidad. Hasta ese momento, mi vida había sido nada, todo en su vida, todo bien. Yo me sentaba y ponía huevos y planeaba 6, 7 revistas juntas, llevaba 200 personas y periodistas a cargo. Sentía que podía hacer todo. Y la vida me dio un trancazo del tamaño de un camión Torton esa noche y agradezco esa noche. Me dio un baño de humildad enorme, me dio la enseñanza de que no puedo cambiar las cosas. No, no puedo. O sea, yo que era capaz de hacer cualquier cosa, que soy cara de locomotora, no podía lograr que mi hijo comiera solo, se moviera o lograra mirarme. Eh, recién hablabas de Nelson Mandela y de Sudáfrica, hay un proverbio sudafricano que dice, cuando cambia la música, cambia el baile. Y aprendí que tenía que cambiar el baile. No era la misma, o sea, traté durante un año y medio de seguir siendo la misma Bárbara, súper exigente, workahólica, todoterreno, y no podía porque no dormía, porque tenía un hijo que se moría cada 5 minutos. Eh, y me quitó las orejeras, estas que tienen los caballos, y me permitió ver una realidad que yo no veía. A pesar de que yo había tenido un hermano con discapacidad, que falleció cuando yo tenía 7 años y que también era cuadripléjico, eh, yo no me había dado cuenta que en este país, por lo menos, las personas con discapacidad, como era mi hijo, me costaba decir que tenía un hijo con discapacidad.
Me acuerdo que hasta en el trabajo me decían, porque su hijo que tiene eso, y yo hasta que es como los adictos, ¿no? Hasta que uno reconoce y dice que es alcohólico, reconocerse mamá de un hijo con discapacidad. Hasta ese momento me di cuenta de que mi rol había cambiado y que había cambiado la música, que había cambiado el baile, que tenía otra persona que me necesitaba al 1000% y que por más que yo hiciera todo lo que quisiera, no lo iba a lograr. El día que nos entregaron a Luca, no sé si Elena lo sabía o eligió esta canción de casualidad, pero nosotros hicimos con esta canción un video para Luca, porque le prometimos a Luca que lo íbamos a arreglar. Yo me sentía muy culpable, tenía una culpa fuertísima porque, como bien decía Elena, Lucas se trabó en el canal de parto y un pujo mío, no hecho en su momento, lo dejó sin oxígeno y lo dejó con parálisis cerebral en su grado máximo. La parálisis cerebral tiene 4 grados y Lucas tenía 4. Le pedía perdón todas las noches, me asomaba a su cuna y lloraba y le pedía que me disculpara, que no, que no lo ayude esa noche. Años más tarde, y después de mucha terapia y muchas cajas de Kleenex, me invitaron a escribir el libro de Los dos hemisferios de Luca, la historia de nosotros con Luca. Y me acuerdo perfecto que el editor de Penguin Random House me dijo, ¿qué pasó la noche del parto? Lo mismo que dijo Elena, se encajó en el canal de partos y, bueno, pero ¿por qué se encajó? No sé, me dijeron que fue un accidente, pero averiguaste. Y yo me sentí la peor periodista del mundo. Dije, no. En ese momento era tal la necesidad de Luca y saber que mi primer hijo se estaba muriendo, que toda la energía se fue hacia él y nunca más preguntamos. Entonces lo fui a ver al obstetra, a entrevistarlo. Le dije, no se preocupe que no vengo a hacer ningún juicio ni nada. Quiero saber qué pasó esa noche porque no me acuerdo. Y a partir de esa noche Luca ocupó el 100% de mi energía y no sé qué pasó esa noche. Esa noche de la epopeya aristotélica. Entonces el médico se tiró hacia atrás en el sillón, se quitó los anteojos y me dijo, fue el peor parto de mi vida. Y atiendo 12 partos por semana más o menos. Llevo 30 años dedicándome a esto. He atendido personas que fallecieron y que tuve que hacer cesáreas de emergencia. He atendido mujeres quemadas, he atendido en situaciones extremas, pero nunca me había pasado el parto que te pasó a ti. Me pusieron la peridural para tener el parto normal y cuando en un momento dado yo empecé a sentir dolor de nuevo, él le hizo señal al anestesiólogo para que subiera la dosis de anestesia y la cánula se dio vuelta. Entonces, en vez de mandar anestesia de la cintura hacia abajo, me anestesiaron el corazón y los pulmones. Me dio un paro y entonces mientras me reanimaban, lo arrancaron del canal de partos. No, no saben lo que fue esa sesión. Él lloraba y yo estaba agradecida. Le dije, me acabas de quitar un suéter de mármol que tengo desde hace 5 años, donde todas las noches me voy a la cuna y le pido perdón. Esa noche los dos nos morimos, los dos nos salvamos, los dos nos dimos vida y muerte. Y los dos éramos sobrevivientes. Yo ya no era una culpable, sino era tan sobreviviente como él. Y me acuerdo que se lo dije a Luca, y Luca se reía como diciendo, yo ya lo sabía. Y me di cuenta que él sabe un montón de cosas, sabe un montón de cosas. La parálisis cerebral puede afectar a distintas partes del cerebro, o la materia gris o la materia blanca. La materia gris es la parte cognitiva, lo que nos hace saber. La materia blanca es la parte física. La materia gris de Luca está agujereada como un gruyer, pero en la parte gris no. Lo que pasa es que no tenía canales para que sacara todo eso que tenía adentro y que sabía. Y como dice Elena, empezamos a encontrar canales, empezamos a ver cómo comunicarnos con él. Con la mirada nos dimos cuenta que si se levantaba las cejas era sí y si hacía así era no. Poníamos cosas binarias, les poníamos 2 suéteres, amarillo y verde, y él miraba uno o el otro. Y así empezamos a hablar con él y empezamos a comunicarnos y descubrimos una cosa maravillosa que se llama comunicación aumentativa, con unos iPads, y a los iPads le compramos un lector de pupilas y con el lector de pupilas le enseñamos el abecedario y con el abecedario empezó a escribir y nos empezó a decir muchas cosas.
Eh, lo que yo aprendí es que diagnóstico no es destino. Cuando nos fuimos del hospital, la neuróloga nos dijo, lo que tienen en esa cuna es lo que van a tener siempre. Su hijo no va a caminar, no va a hablar, no va a comer, posiblemente sea ciego y sordo, no lo hemos logrado detectar todavía, hay muchas posibilidades. Eh, Al no comer por sus propios medios, seguramente van a tener que operarlo y hacerle alguna gastrostomía para enviarle alimento por alguna vía. Eh, no le garantizo mucho tiempo de vida, no se encariñen. Y pónganle música si se pone nervioso. Eh, Me acuerdo que me enojé muchísimo y le dije, yo no me voy a quedar con eso. No voy a aceptar un no por respuesta. Y esa fue mi esperanza. El no quedarme con el no es mi esperanza. Nunca acepté un no, pero ni del otorrino cuando me dijo que tenía otitis y que en su caso no me tenía que preocupar tanto porque como no siente. Y yo, ¿cómo? O sea, claro que va a tener sus antibióticos, claro que le voy a hacer sus gotitas, claro que le voy a hacer su cono de papel de diario como hacía mi abuela. Él siente. Y los médicos deciden, no, neta no. Una vez me acuerdo que estábamos en Argentina y por el cambio de clima, veníamos del invierno, fuimos al verano, era Navidad, le agarró también un dolor de una faringitis muy fuerte. Vamos a la pediatra de mi pueblo y me dice, bueno, le voy a dar un antibiótico, pero ¿cómo están con este tema? ¿No? Porque todavía es muy tabú. Le dije, no, estamos fantásticos, estamos con terapia Bobat y también con terapia Boitka, y también estamos haciendo punción seca, y también estamos con un sistema de comunicación aumentativa, pero también le estamos haciendo terapia sensorial, y 2 veces por semana lo llevamos a la pileta. Dice, están en esa etapa. Y yo le dije, ¿en cuál? En la del entusiasmo. Este chiquito tiene 3 años. Se van a cansar, eh, porque esto no es una carrera de 100 metros, esto es una maratón, y entonces ustedes van muy acelerados acá y tienen otro bebé, yo acabo de ser mamá de mi segundo hijo, entonces dice, enfóquense en él, que es sano y que los necesita mucho. Eh, Luca en algún momento ya no va a poder hacer nada, ya no puede hacer nada. Y ustedes se van a cansar y lo van a dejar como los dejan todos en su cama mirando el techo. Entonces no gasten tanta energía ahora porque la vida es larga. Me enojé tanto ese día. Le dije, mire, doctor, usted sabrá mucho de mocos, laringe, antibióticos, pero yo sé de Luca. Y le prometo que se lo voy a traer un día caminando a este consultorio pedorro y ahí vamos a charlar. Andrés se enojó mucho porque fui demasiado sincericida en ese momento, pero me dolió mucho que tomara una decisión sobre mi vida y me dijera cómo tenía que ser mi vida porque ella había visto eso. Luca, como pudieron ver en alguna de las imágenes, tiene una caminadora, ya se para, ya empieza a caminar solo y estoy esperando nada para poder llevarlo a ese consultorio y pararlo frente al consultorio y decirle, acá está, el que se iba a quedar mirando el techo. Pero, mira, quiero ir a dar un salto y hay una pregunta que quiero hacerte para que tú, a todos los que nos escuchan, vean parte de por qué viene ese salto, ¿no? La palabra Kumar, ¿qué significa para ti? Uh, la palabra Kumar es esperanza. No sé qué quiere decir en indio, pero para mí es esperanza. Fue la primera palabra que dijo Luca en su vida. No dijo mamá, papá, ni coca, dijo Kumar. Eh, Hace 2014, hace 8 años, eh, en una entrevista conocí que en India había un tratamiento súper experimental, nunca probado en niños, recién probado en animales, de regeneración tisular, de regeneración de células. Ubiqué a este médico que se llama, ni siquiera es médico, es físico, matemático, pero tiene una maestría en ingeniería biomédica. Él estaba haciendo algo que parece salido de la ciencia ficción, pero él me explicó que la ciencia ficción es solo una cuestión de timing, que lo que es ciencia ficción en los años 50 hoy lo estamos usando como esto, ¿no? Que aparecía en la familia Sónico. Eh,
Me dijo sí, que estaba desarrollando tenía un aparato que se llama Cytotron, que por una combinación de ondas magnéticas y frecuencias de radio, eh, se comunica directamente con las proteínas encargadas de la tensión celular entre la parte externa e interna de las células, algo que se conoce como medicina atómica, y que estaba mandándole mensajes a las proteínas que se encargan de eso para que hicieran o dejaran de hacer cosas útiles. En el caso de dejar de hacer en la proteína P53, que no sé si habrá algún médico aquí, pero la P53 es la proteína maldita que manda señales a las células para que se sigan reproduciendo y generan tumores. Entonces, él ubica la P53, el tumor, y le indica que deje de hacer esa payasada. Entonces el tumor deja de reproducirse, se queda en un espacio quieto, el cuerpo deja de enviarle alimento y líquidos y oxígeno, entra en una especie de necrosis y hay una cosa llamada apoptosis, que es el suicidio de las células. Y lo otro era regenerar tejido que naturalmente no se regeneraba. Empezó con cartílagos, porque los cartílagos una vez que se acaban no se regeneran, de ahí la artrosis, la artritis, las caderas de las señoras, las rodillas de los futbolistas, y logró hacer crear eso, y su siguiente paso eran las neuronas. El cerebro tiene 40 señales químicas que impiden el crecimiento de neuronas de manera regular, o sea, hay una renovación, pero es muy chiquita, porque si las neuronas se regeneraran, tendremos que aprender a hablar cada 2 años, tendremos que aprender a caminar de nuevo. El cerebro es una máquina que reserva memoria y conocimiento. Me dice, pero yo he detectado cuál es la proteína necesaria para que eso ocurra. Lo estamos probando con personas adultas que tuvieron Parkinson, stroke, ACV, accidente cerebrovascular, y en el caso de parálisis cerebral no tengo ningún caso, pero puedo anotar a su hijo en la lista de espera. Entonces me anoté en la lista de espera de la esperanza, es lo que decía recién, ¿no? La espera es saber esperar. Tardé 3 años en llegar a la India, a Bangalore, eh, y ya fui 4 veces a Bangalore, y los cambios fueron impresionantes. Uno de ellos fue la pérdida de la epilepsia. Luca tenía epilepsia refractaria. Yo me pasaba 4 días a la semana internada en terapia intensiva con él, muriéndose por, por una epilepsia, y cada epilepsia, para los que conocen la condición, quema neuronas. Entonces cada vez salía peor de ahí, ¿no? Eran como pequeños incendios forestales en su cabeza. Y cada vez lo veíamos peor. Y era como una espiral negativa, porque después de una convulsión muy fuerte pasas 24 horas dormido, entonces no comes, no tomas líquido, entonces te desnutres y te pierdes. Bueno, un día lo llevamos a hacer un estudio porque no podía tragar, entonces le hacían un estudio de deglución. Cuando el médico le saca la ropa y lo ve tan flaco, porque estaba en situación de desnutrición, iba a llamar al DIF para que nos quitaran a Luca. Entonces le explicamos que habíamos hecho 1000 tratamientos para que coma, que Luca no podía comer, y que nuestra decisión de ese estudio era hacerle una gastrostomía y que pudiera comer por un botón gástrico. Llegamos hasta ese nivel. Hoy Luca come por la boca, empezó a caminar, dijo fumar, perdió el 100% de la epilepsia. Elena vio las fotos hace unos días. Cada año festejamos el día que se acabó la epilepsia y le hicimos un cumpleaños. Él cumple en octubre y en junio tiene su fiesta de epilepsia. Entonces, con 3 velitas, 3 años de estar clean de eso. Perdió el nistagmus, que es un movimiento permanente en el ojo que le impedía enfocar. Ganó en sensaciones. Luca no sentía nada, literal, no sentía ni calor, ni frío, ni nada. Nos acabamos de enterar de que perdió las alergias, le hicimos estudios de alergias y perdió el 90% de las alergias que tenía, era alérgico hasta a mí, creo, ya no. Y en un mes entra a la primaria estándar, entra al colegio a 4º de primaria. Ese chiquito de la camilla tapado de mangueras, que le tenía que poner música de Mozart si lloraba, va a entrar a 4º de primaria, directo. O sea, ni siquiera cursado primero, segundo, tercero y cuarto, pero le hicieron un test, un examen, y tiene la edad cronológica de un chico de 4º grado. Y eso me movió a hacer muchísimas cosas, a tratar de mover esa tecnología a México. Por eso se llaman los 2 hemisferios de Luca. No sé si
todos lo conocen, pero el cerebro que tiene dos hemisferios controlan cosas distintas, ¿no? El hemisferio derecho es encargado de la parte izquierda del cuerpo, el hemisferio izquierdo de la parte derecha, pero a su vez cada hemisferio hace sus cosas, ¿no? El izquierdo es suprarracional, matemático, cree en lo que ve, y el derecho es creativo, es religioso, es hippie, se anima a hacer cosas. Generalmente el izquierdo domina y el derecho acata. Y en el mundo es igual. Entonces yo le puse los dos hemisferios de Lucas por eso, porque había una especie para mí de metáfora y muy clara entre los hemisferios del mundo. En Occidente, en el hemisferio izquierdo del mundo, me dijeron de que Luca iba a ser una planta toda su vida, literal planta me dijeron. Me voy al hemisferio oriental, a la India, y un médico me dijo, no, sí, le puedo regenerar las células. Si me acerco y le pregunto, Kumar me va a contestar, y contestó. ¿Probaron pararlo? Dije, ¿cómo lo voy a parar si no sostiene su cuerpo? Si lo paro se me descalabra en el suelo. Bueno, no lo hagan en un lugar háganlo en una alberca. ¿Tiene alberca? ¿La otra donde están en Bangalore? Sí. Prueben en la alberca. Entonces lo agarramos de las axilas y empezó a dar pasitos, sin gatear, pero pasitos como los que vieron en la caminadora. Entonces dije, claro, el hemisferio derecho es el de la esperanza, el hemisferio derecho es el loco, el hemisferio derecho debería tomar el control de mi puto cerebro y hay que hacerle más caso. Entonces mi idea era empezar a hacer más cerca estos dos espacios, ¿no? El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, porque a mucha gente que le conté esto de la historia de Luca, me decían, no, bueno, ¿cómo no va a estar esa tecnología en Houston? ¿Cómo no se le ocurrió a los alemanes en Berlín? Bueno, no se les ocurrió, se le ocurrió a una persona en India. Y yo le decía a Kumar, Kumar, ¿por qué no llevas esto a América? Entonces decía, porque solo con India tengo 8 Américas, acá hay 1.300 habitantes, ¿ustedes cuántos tienen? 126. No, todavía tengo mucho que hacer en India, en China, en Pakistán, en los países árabes. Kumar es un Da Vinci del siglo XXI, inventor serial de 1000 cosas, un tipo sumamente espiritual, religioso, pero físico, o sea, es una combinación muy, muy insólita. Eh, pero para mí Kumar, si me tienes que decir, es esperanza. Ya ¿Qué tenemos tal que me haces una entonces, pregunta y te contesto como con bueno, no, bien, bien. tren de Ya respuestas? he ido cambiando de páginas y porque digo, ya estas tres están contestadas. Pero te voy a hacer una última antes de dejarle a Elena. Yo escuché cuando publicaste el libro de los dos hemisferios de Luca, la bonita entrevista, la conversación que tuviste con Carlos Puig. Sí. Y entonces tú dijiste ahí, escribir sana. Yo, yo hago escribir a todas las personas que están en mis cursos, esta cosa del taller literario, mi afán por escribir. Yo aprendí a escribir y a leer prácticamente solo. Entonces, cuando tú dijiste escribir sana, que es algo que comparto profundísimamente, que cuando ponemos lo mismo que pensamos, lo ponemos en un papel y lo escribimos, pasan cosas distintas. Pero me gustaría, ¿por qué dijiste eso? ¿Qué experiencia fue para ti escribir? Ay, ¿cómo lo explico? A veces no nos tomamos el tiempo porque vivimos en un momento súper veloz, donde todo nos pasa a una velocidad brutal. Tenemos todos los dispositivos mandándonos información, redes sociales, todo apela al no pensar, al no parar, ¿no? Entonces, yo no había tenido tiempo de parar. Yo venía en un tren a 10.000 kilómetros por hora, me chocan y seguí con ese tren, porque así como era de exigente para conseguir cosas en el trabajo, lo era con Luca. Terapia que encontraba, terapia a la que iba, chamán que me recomendaban, chamán el que iba, cosa rara que me ofrecían, probé de todo, o sea, les juro que probé de todo. Eh, y nunca me había parado a pensar en eso. Cuando me invitan a escribir el libro, yo en realidad quería contar la historia de Kumar, porque es como, mi libro se llamaba Marvelous Mr. Kumar. Quería escribir un libro en inglés contando la historia de este genio.
El editor de Penguin Random House Latinoamérica, que es un tipo maravilloso, inteligente como pocas personas he visto, me hace la pregunta que me haces tú. Me dice, ¿cómo es un día en tu vida? Ay, no, no, le dije, mi vida es súper normal. La vida de Kumar es la interesante. No, no, cuéntame de tu vida. No, bueno, como todo el mundo me levanto a las 5 de la mañana, cambio unas 12 toallas porque Luca vomita muy temprano, vomita siempre. Después preparo una comida que es 1 litro de licuado con 45 componentes que tengo que pesar. Diario, sí, diario. Y lo separo en 5 potes, y lo paso por un suero, pero el suero lo tengo que combinar. A esa hora ya son las 7, ya levanto al otro niño, lo preparo, le cambio los pañales. ¿Uso pañales todavía? Sí, le dije, 10 años y uso pañales. Le cambio los pañales, lo preparo, le hago estimulación orofacial para poder llevarlo a la escuela y tenga la cara un poco más blanda para poder comunicarse. Cargo la silla de ruedas, cargo el caminador, cargo la silla especial, cargo los bolsos. Me voy a llevarlo, después me voy a trabajar. Me dice, pero no es una vida normal. ¿Cómo no se baña, Luca? No, Luca no se baña. Yo me pongo un bikini, me meto en la tina, lo cargo y lo voy enjuagando de a poco, lo voy girando, porque no dice, bueno, no es normal. Entonces le dije, ¿cómo? No, no es normal su vida. O sea, su vida está interesante. Le dije, no, ¿a qué le va a importar mi vida? Mi vida no es interesante. Entonces me dice, póngase a hacer una lista de las cosas que hizo hasta ahora. Yo no la había hecho. Y valórese un poco más. Yo tampoco me había valorado. Para mí era lo más normal del mundo. O sea, como las cosas te van sucediendo y uno reacciona a lo que te sucede, si un día vomita más, compro más toallas, y si un día está con fiebre, lo meto a bañar 18 veces y no pasa nada, es lo más normal. Cuando me puse a hacer esa lista que me pidió David, eh, fue como cuando vas a hacer un gol, que paras así para ver si no estás en posición adelantada, y me di cuenta que para atrás había hecho un montón de cosas, un montón, y un montón de cosas por más gente. Eh, Cuando estaba en el hospital, yo tenía, Luca no comía por sus propios medios, le pasaban la comida por una sonda por la nariz hasta el yuyeno, y la leche que te piden es leche materna porque es la mejor cuando están en terapia intensiva. Y un día estaba en la sala de espera y una mujer lloraba y lloraba, y me acerqué a decirle, te entiendo, ¿qué cuna es la tuya? Éramos vecinas de cuna en terapia intensiva. Entonces me dice, es que yo, por cuestiones estéticas, cuando nació mi hijo, tomé una pastilla para que me corte la leche y no me queden las chichis colgando, y ahora me di cuenta que la necesita y no tengo leche. Y me quieren vender en el hospital, hay un mercado negro de la leche materna, no sé si sabían, donde las enfermeras te pasan un par de tarjetas y alguien, como los narcos, te manda a tu casa una bolsita, es carísima, sale como el litro de tinta HP más o menos. Me dice, pero no me animo a eso. Le dije, yo tengo muchísima leche, muchísima. O sea, yo no sé si es al revés, que he tenido que pedir prestado a mi vecina de departamento su freezer porque ya no tengo más donde meter bolsitas de medela. Dije, yo te traigo leche. ¿Pero cuánto me cobra? Le dije, nada. O sea, al contrario, le ponemos el nombre de José Manuel y Luca y yo te las entrego en el estacionamiento del hospital y acá nos vemos. Y lo alimenté a José Manuel durante 5 meses, junto con Luca, son hermanos, fueron hermanos de leche. El día de Navidad de ese año, Luca nació en octubre, el día de Navidad me avisa su abuelo que me iba a pasar a buscar porque José Manuel había muerto. Y yo me acuerdo que empecé a girar alrededor de la mesa de la sala de mi casa diciendo, Lucas se va a morir, Lucas se va a morir, su hermano se murió, Lucas se va a morir, Lucas se va a morir, porque ya se murió alguien más igual que él con la misma situación. Fue una situación horrible. Años más tarde me encontré con ella en la misma guardería a la que iba Luca, porque ellos adoptaron un hijo, y me acuerdo que me dijo, nadie me había ayudado como me ayudaste. O sea, pude disfrutar a mi hijo 5 meses gracias a ti. Cuando Luca no lo recibían en la escuela, en ninguna escuela, ni estándar ni especial, me puse como loca, lloré muchísimo, y me acuerdo que mi marido, que Elena lo conoce y que es muy pragmático, me dice, a ver, si vas a gastar toda esa energía llorando, mejor la gastas en algo útil. Entonces, toda esa energía del moco se tiene que ir a algo útil. Entonces me fui a la SEP, a la Secretaría de Educación Pública. Hice 800.000 visitas a ese lugar, escribí completa un capítulo de la reforma educativa del sexenio anterior, de Nuño, armé un plan completo de educación inclusiva, se montaron cerca de 125.000 escuelas con el programa para darle acceso a Luca y a
400.000 chicos. Cuando no me dejaron entrar, no me dejaron entrar en Ticketmaster a comprar un boleto en el Auditorio Nacional para ir a ver la Orquesta Filarmónica de México tocando las canciones de Pixar, y mi hijo le encanta el cine. Voy a comprar botoncito azul, silla de ruedas. No, toda la gente con discapacidad tiene que comprar acá. Y yo dije, a ver, no es de sentido común eso. Las personas con discapacidad son los que menos pueden ir a la boletería, debería ser el más fácil. No, porque mucha gente falsea que tiene discapacidad porque los espacios son bonitos y más baratos, y cuando llegan acá no tienen discapacidad, los tengo que dejar entrar igual. Entonces hice una demanda contra Ticketmaster, contra la Secretaría de Cultura de México, contra Auditorio Nacional, que depende de la Secretaría de Cultura, OCESA, que yo no sabía, pero OCESA, Televisa forman parte de Ticketmaster. Bueno, se armó una batahola brutal. El caso es que sí permitieron, abrieron, es una tontera, abrieron ese permiso, entonces de repente me llevaban cartas de chicos que podían ir a ver un recital de rock al Vive Latino, que antes no podían comprar entradas en silla de ruedas, y me mandaban la foto. Al año, Ticketmaster, que es una empresa británica, anunció que habían tomado la decisión de que en todo el mundo iban a abrir este botón azul. Entonces, de repente, que alguien en Japón pueda ir a un recital en silla de ruedas, tenía que ver con ese reclamo tonto de Pixar en el Auditorio Nacional. Algo que me trajo esto fue escribirlo, pues yo lo hacía, pero me olvidaba. Entonces, ay, ¿qué más hice? Ah, lo de Ticketmaster, sí. Una vez me echaron de un parque de diversiones. Sí, ¿por qué? Porque no podía entrar el pelotero. El pelotero era el único lugar al que podía entrar con Lucas. Yo me siento en el suelo, lo tenía, juego un ratito con las pelotas y ya. Los adultos no entran en el pelotero. Le dije, entiendo, pero este niño no se sostiene solo. Lo tengo que sostener porque si no se cae y se ahoga con las pelotas. No voy a tocar a nadie, ningún chico. No, es que los padres se enojan. Todos los padres afuera estaban con el celular viendo cualquier cosa. Nadie vigilaba a los chicos. Le dije, déjenme pasar. No. Hice un tweet y se volvió una locura. Una cosa se llama Pin Odio, no sé si lo conocen, pero tomar una organización fue pagada en la cárcel, en Almoloya, para que hiciera una campaña en contra mía. En contra mía, entonces durante 24 horas rompieron mis redes sociales, manipularon fotos de Luca, yo era una mala madre, yo me había tomado ácido fólico, tendría que haber un parque para chicos raros, que mi hijo era espantoso, que era una foca. Fue una locura. Llegué a amenazas con una AK-47. Yo no entendía qué pasaba hasta que me llamaron de Artículo 19, que es la organización que protege a los periodistas en México, para decirme, corte todo, le vamos a mandar a su casa un abogado que le explique lo que está pasando. Lo que pasaba era que como yo tenía muchos seguidores en todas las redes sociales, porque soy periodista, necesitaban ese domingo a la tarde, fue un domingo a la tarde, distraer la atención hacia otro lugar porque había un gobernador que se llama Javier Duarte de Veracruz que se estaba escapando del país. Entonces, el gobierno de Veracruz pagó esa campaña a un montón de presos que me hicieron la vida imposible durante 24 horas. Otra vez lloré muchísimo y otra vez mi marido me dijo, lágrimas útiles, si no, esto es deshidratación inútil. Entonces logré que por primera vez Profeco, que es la Procuraduría de Defensa del Consumidor de México, y CONAPRED, que es el Consejo Nacional contra la Discriminación, hicieron un acuerdo. Antes Profeco podía cerrar un local solamente si no tenía los precios a la vista o si las heladeras no estaban funcionando. Ahora en México se puede cerrar un local si hay discriminación contra una persona con discapacidad. Yo no me acordaba de eso. Entonces, escribir sana, porque escribir nos hace recordar, volver a pasar por el corazón este Ricordi de lo que uno ha hecho y darme una palmadita, porque yo hasta ese momento nunca me había dado una palmadita, nunca. Siempre me sentía que era madre mala o que me faltaban cosas o que no había hecho lo suficiente o que me faltó justo esa terapia insólita que dan solamente en Chihuahua con la cual hubiera podido. Siempre faltaba algo para que yo me sintiera completa. Escribirlo y poner las cosas que había hecho me ayudó a entender que se había hecho muchas cosas. Volví con esa lista a la editorial y así nacieron los dos hemisferios de Luca. Bueno, dicen los neurólogos
todo esto que está la neurociencia, que yo puedo pensar algo y hablarlo, y cuando me ponen estos cátodos se iluminan un montón de sinapsis neuronales, pero si lo mismo lo escribo, se iluminan las mismas y casi el doble. Ujú. Es decir, hay tanta inteligencia en el escribir que permite seguramente esto que decíamos antes del autocuidado. Bueno, Sí. muchas gracias por tu respuesta, porque ahora tengo más elementos para mantener, tengo argumentos, te voy a poder citar. Tengo más argumentos para decir por qué quiero que escriban. Es muy importante. Elena, A ver, y hay una cosa fundamental, y este es como mi guilty pleasure. Yo recibo la revista de Oprah todavía en mi casa, me gusta mucho. Oprah tiene una historia muy dramática también, ¿no? O sea, fue una niña que empezó a ir a la escuela o escolarizada a los 12 años, violada, una historia fatal. Y hoy es la artista de color afroamericana de mayor riqueza, ¿no? Y ella se hizo bordar en punto cruz un cuadrito que tiene en la puerta de su casa que dice, no te olvides dónde empezaste. Y lo miro todos los días, dice ella, porque muchas veces me levanto así de, ay, estoy enojada porque bajó el rating de mi programa, no puede ser. Y miro el cuadrito e inmediatamente vuelvo a Missouri, a donde me violaron y donde no sabía hablar y donde nadie me quería y donde me pedreaban en la escuela. Y el rating ya no importa, estoy aquí. Entonces, creo que escribir también nos permite anclarlos en recuerda dónde empezaste, recuerda dónde arrancó esto. Donde estamos ahora es el recorrido que has hecho hasta ahora. Pero acuérdate cuando tus deseos al principio parecían imposibles, como dice la canción, y hoy lo ves caminar. Si no lo escribes, te lo olvidas. muchas gracias. Bueno, le puedo decir algo a Bárbara. Una cosa. Hay algo, Bárbara, que aprendí contigo, con otro muchacho joven que escribe poemas y que aprendía y hacía un taller literario con mi madre. Absolutamente una parálisis cerebral profunda, en catatonía. Solo movía el dedo índice 1 centímetro y como a los 12 años, bueno, su madre lo abandonó en el momento de nacer, y como a los 12 lo adoptó la esposa del médico. Y como a los 12 años le puso un cartón con, con las letras sin querer y el chico empezó a mover el dedo y escribía. Empezó a hablar, de alguna manera escribía. Y entonces me pregunté, ¿cuánta gente se ha ido de este mundo sin poderle decir a los otros, te escucho, te veo, te quiero? Y tal vez no tengo la misma manera de expresarlo que los demás, pero sí estoy. Entonces creo que Luca es un elegido, pero sé que tú haces una obra muy importante por otros chicos como ese, para que, para que creamos que sí se puede, para que alguien los mire, para que alguien les dé la posibilidad. ¿Te acuerdas? Estoy en Buenos Aires, de los cotolengos en Buenos Aires, en ¿Sí? donde metían a todos los chicos así, porque creían que de todas maneras era una cosa. Uh-huh. ¿Por qué no nos cuentas eso? Bueno, me tocó vivirlo en México, pero supongo que pasa en toda América Latina, ¿no? Hay gente de todos lados aquí. Eh, las personas con discapacidad, la que sea, puede ser cognitiva, motriz, auditiva, visual, que sea, adquieren un superpoder, que es la invisibilidad. Es un superpoder de Marvel, o sea, nadie los ve. No los ve el gobierno, no los ven los maestros, no los ve su familia, no los ven sus amigos, no los ve la policía, no pueden hacer una denuncia, eh, no importan, salen muy barato para los gobiernos. Y eso me dio una indignación brutal. Luca tenía acceso a cosas que otros no. Y cuando algo que es para todos solamente llega a poquitos,
es un privilegio. Los privilegios están mal. Entonces me acerqué a una organización que se llama APAC, que es la Asociación por la Parálisis Cerebral en México. Es la institución más vieja en México, tiene 52 años y se le notan porque está muy, muy venida menos, pobre. Y yo que pensaba que mi problema era el único, porque a veces nos pasa eso, ¿no? O sea, solamente a mí me pasa eso. Hoy soy la única depresiva del mundo, soy la única que vive esta situación horrible. No, bueno, llegué ahí, había 500 lucas. Pero 500 lucas, acaba de pasar Lucas, pero 500 lucas con otras situaciones mucho más graves, con otras vulnerabilidades. Lucas indígenas, o sea, una mamá otomí que no sabía hablar en español, que trataba de explicar que su hijo tenía una convulsión como podía, y su hijo que no reaccionaba. Nosotros compramos la silla de ruedas, el último modelo, la que estuviera más cómodo, le fabricamos una bicicleta que ustedes vieron ahí para andar en bici, y de repente veo entrar una señora con un rebozo, con una tela larga atada al pecho y su hija de 12 años colgando atrás. Hacía 12 años que la llevaba a PAC en la espalda, en camión. Y yo llegaba en mi camioneta, bajaba la silla de ruedas, lo sentaba Luca con todo, ponía su iPad, y estaban estos chicos que no habían comido por semanas. Estaban estos chicos que no tenían acceso a nada, que su silla de ruedas era una silla de heladería con las rueditas de la mesita de televisor de la abuela. Y dije, por Dios, esto no puede seguir ocurriendo. Fue casi 6 meses antes de la pandemia. Imagínense la pandemia y estos chicos. Para estos chicos, ir a PAC es su Disneylandia, porque es un lugar donde los reciben, donde hay rampas y donde pueden estar con una maestra y donde pueden aprender algo y donde los rehabilitan y les quitan las tensiones y les ponen unas férulas, pero de repente estaban encerrados en su casa. 9 de cada 10 chicos en APAC viven debajo de la línea de pobreza en México. Entonces no tenían ni internet, ni teléfono, ni computadora, ni nada. Entonces cuando se decide el confinamiento y que se queden todos en su casa, era un castigo porque la mayoría de las mamás de los chicos que van a APAC los dejan en APAC y se van a vender mazapanes en la esquina o se van a vender gelatinas al mercado mientras el chiquito está ahí para poder con eso comprarle comida del día y la pastilla del día. Van a la farmacia y cortan una pastilla. Van al Oxxo y compran un pañal. Esa es su vida. Y nos agarró un pánico total. Empecé a moverme por todos lados, conseguí, hay una organización, una empresa que se llama De la Riva y Asociados, no sé si la conocen los que son de México, que es una empresa que hace encuestas. No sé por qué apareció en mi cabeza, así, en alguna sinapsis insólita, ese lugar. Llamo, dije, quiero ver si ustedes tienen computadoras viejas, como ya mandaron a toda la gente a trabajar a su casa, computadoras viejas que me presten. No, me dice, tenemos tabletas que acabamos de cambiar, tengo 200, ¿les sirve? Sí, ¿cómo? No sé, las voy a buscar. Me preparo y voy y busco 200. Después conseguí con un amigo mío que trabaja en Samsung 100 teléfonos. Bueno, ya tenemos 300, ya son menos. Dije, pero ahora ¿cómo les mando internet? Hablé con una asociación en Estados Unidos que se llama, es de periodismo, pero tiene que ver mucho con la comunicación y las telecomunicaciones. Y ellos me consiguieron un año de internet digital con unas cajitas para mandarles a la casa. Entonces, por lo menos ya estaban conectados y no saben lo que eran las clases en APA, que era la maestra, que también es pobre, en un cibercafé con unas panderetas, explicándoles música a los chicos en una pantallita así que apenas la veían, pero por lo menos estaban conectados. Después hablé con el dueño de Hidrocina y les dije, necesito gasolina. Necesito gasolina para estos chicos y le mandé 500 videos de los chicos. Les pedí a cada mamá que me mande un video de sus hijos, porque les tengo que mandar de comer todos los días. Y hablé con Alsea y conseguí comida. Y hablé con un Walmart y conseguí pañales. Y hablé con farmacias del ahorro y conseguí pastillas. Entonces me decían, pero pañales, si son chicos grandes, le dije, usen pañales toda su vida, por favor. Y si no, se mueren. Y para mí eso fue una de las cosas más placenteras que he hecho en mi vida. Ni que hubiera ido a un crucero. No saben el placer que era para mí empezar a la mañana, prender la computadora y ver que había 300 chicos conectados, que habían comido una comida caliente y que estaban con el culo limpio y que estaban en clases.
Era por 3 meses y llevamos 2 años haciéndolo. Ya tengo más empresas, Bimbo se anotó, ahora hay más gente que se anota, pero, pero me di cuenta que esto era como los juegos, como de esto de por mí y todos mis compañeros, por Luca y por todos sus compañeros. O sea, sus compañeros tenían los mismos derechos que Luca. La discapacidad es estadística. Entonces, ellos no tenían la culpa de que el ombligo se les había caído en una casa distinta a la mía. Y yo tenía que reparar ese gap. Y lo puse como una meta. Y fue fantástico, porque me ayudó incluso hasta superar el encierro. Eh, y logré una cosa que me encantó, aprovechando el confinamiento, porque el confinamiento se puede ver para bien o para mal, yo lo vi para bien siempre. Había dos mujeres de 49 y 50 años. No me olvido más, Lupita y Angie. Lupita había hecho la secundaria a los, perdón, la primaria a los 20 años, la secundaria a los 30. Tenía 49 años y quería ir a la universidad. Nunca había podido. Con parálisis cerebral se podía comunicar, pero ella es gordita y tenía una silla de ruedas ancha, y por el solo hecho de no poder entrar a los baños, no la recibían en ninguna universidad. Angie sí tenía una discapacidad mucho más profunda de parálisis cerebral. Los padres la ataban a la silla porque tenía movimientos involuntarios y le habían hecho como una especie de vincha en la cara con un palito, y con ese palito golpeaba en la computadora y escribía cuentos, unos cuentos de premio. O sea, cuando yo recibí los cuentos de Angie, no podía creer que adentro de ese cuerpo hubiera esas historias. Y ella quería estudiar literatura. Entonces me puse a buscar en todas las universidades, y con esto de la virtualidad y que rápidamente todas las universidades se pusieron en línea, la UVM a Angie le dio una beca de 1 mes gratis para probar. Ella quería ser quiere ser licenciada en educación, y Angie 1 mes en Casalam para que estudiara literatura en un taller literario. Pero me dijeron, toda la gente que viene acá es normal, ¿eh? No sé si esta chica se va a adaptar. Llevamos ya 2 años con las dos, con becas del 100%, porque las dos tienen promedio 10. Angie va a publicar sus cuentos. Hay 2 editoriales peleándose por los libros de Angie, que estuvo 50 años encerrada detrás de un palito. Y Lupita se va a recibir con honores y va a ser directora de APAC, estoy segura, porque tiene mejor promedio que todos sus compañeros. Ella está estudiando educación especial y evidentemente nadie más que ella sabe sobre educación especial porque lo vivió. Esas dos cosas me parecieron maravillosas, porque es como la vida misma. Si salvas uno, salvas un montón, porque Lupita va a ser la maestra de miles de mexicanos. Y eso para mí es dejar una marca de verdad, dejar una bolladura en este país para siempre. Porque Angie va a escribir cuentos que van a emocionar a niños, y ese va a ser otro embolladura que voy a dejar en este país. Quiero que la llegada de Luca a este mundo, ese accidente, esa noche fatal en que los dos nos morimos, tenga todo el sentido y tenga una razón de ser un Huay poderoso. Por algo me pasó. Y no lo cambiaría por nada. Si hoy me dices, tienes la posibilidad de cesárea y todo bien, te juro, Juan, que no lo cambiaría. Bastante. A ver, Juan, Chabela tiene la mano levantada, no sé cuántos minutos precisa, pero Chabela, ¿quieres decir algo? Yo lo que les quería compartir de que cuando Bárbara dijo de la invisibilidad, yo soy profesora de educación especial en discapacidad neurolocomotora, Wow. y no sé, en un momento dijiste de los maestros, y la verdad que los maestros los vemos, y los vemos mucho. Probablemente acá en Argentina se trabaja mucho en inclusión. En una época, acá se empezó a los 20, 30 años atrás, era muy difícil. Hoy el chico que está en la escuela especial es el chico que no puede estar en inclusión. La matrícula, la mayoría está en las escuelas comunes, donde se trabaja de una manera intensiva y donde la normativa cambió hace 3 años,
donde cuando, viste, llegábamos nosotras, que éramos las maestras de inclusión, decía, ahí llegó tu maestra. Bueno, ahora la normativa cambió. No, no, vos sos la maestra. Yo les voy a enseñar cómo trabajar con ese educando o educanda. Nada más. Pero la docente del grupo se hace cargo del alumno o alumna con discapacidad. Eso está avanzando mucho en Argentina. Sí. Es más, en mi escuela trabaja una docente en silla de ruedas. No, te envidio muchísimo. En este país, que duran los gobiernos 6 años, los sexenios, nosotros le decimos el flavor del sexenio, o sea, el gusto. Cada presidente hace su nueva reforma. A mí me tocó participar en las dos, en la de anterior, que fue la de Peña Nieto, y este proyecto de inclusión, y en esta nueva también hubo un plan mucho más mediocre para inclusión. Lo volvieron más institucional porque ahora en el tercer artículo de la Constitución, en el artículo 3 de la Constitución dice que todos los mexicanos tienen derecho a una educación gratuita, libre, laica, inclusiva. O sea, ese adjetivo tiene mi nombre y yo en la vida hubiera imaginado que iba a modificar la Constitución ni de mi casa, pero en el día a día no está ocurriendo. O sea, de verdad, y estoy indignadísima. Yo, como periodista, también me di cuenta de que los medios nunca cubren el tema de la discapacidad, excepto el 3 de diciembre, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Ese día todos los medios hacen algo por efemérides, pero nada más. Entonces, con otra colega que también es periodista y que tiene su especialidad es política, la mía era negocios, montamos un portal de noticias llamado yotambién.mx y tiene un dedo así de yo también quiero ir al cine, yo también quiero estudiar, yo también quiero tener un aula inclusiva, yo también, lo que sea, ir a escuchar música. Porque todos los temas pueden ser temas de discapacidad, todos. Deporte, los Paralímpicos. De entretenimiento, el Oscar se lo ganó una película que habla sobre Cobra, sobre una familia de personas con discapacidad auditiva y una hija sin discapacidad auditiva. Liza Minnelli entregó ese Oscar en una silla de ruedas porque tiene discapacidad motriz. Deportes, política. Y una de las cosas, reportemos diario. Yo que soy más de negocios, me encanta ver los informes de gobierno, los Exceles, los business plan de las compañías. La SEP la Secretaría de Educación Pública de México, entregó su reporte ayer de resultados primer semestre del año. Acá ya terminaron las clases, vuelven a empezar en agosto. Me pongo a revisar así como enferma todas las páginas, son 380, y encuentro educación especial. Educación especial tenía un presupuesto, se los digo en números generales porque están de distintos lugares, de 750 millones de pesos. A la fecha he usado 2 millones de pesos. Hay un subejercicio del 95% para 170.000 chicos nada más que están anotados en escuelas especiales. Acá se llaman Centro de Atención Especial, CAED, o USAER, que son como unas unidades dentro de las escuelas. Educación inclusiva no existe, no hay ningún ítem de eso, ¿no? Pero de los chicos que están inscriptos por la SEP y que declararon tener alguna discapacidad, solamente hay 170.000. Además del robo a mano armada a la plena luz del día del 95% del presupuesto, me puse a buscar en el INEGI, en el Centro de Información Estadística, Censo 2020, ¿cuántos chicos hay entre los 5 y los 18 años? 20 millones. Hay 177.000 anotados. En México, que somos la 17ª economía del mundo, somos el principal socio comercial de la principal economía del mundo, somos socios del club económico que es el TIMEC o el NAFTA o el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es el bloque económico más rico del planeta. El 45% de las personas con discapacidad son analfabetas. Estamos hablando del siglo XXI, 2022. Tenés una doble vulnerabilidad. Discúlpame, Bárbara, vos en tu país se firmó la Convención de los Derechos, la Convención Internacional. Te voy a decir algo peor que eso. La convención es mexicana. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, que se promulgó en el año 2008, fue escrita por Gilberto Rincón Gallardo, un mexicano con discapacidad, que fue el promotor país por país de la Convención. Fue tan poderosa la Convención, es el único tratado de derechos humanos de México al mundo. Es el tratado de derechos humanos más importante del siglo XX. La manera en la que hoy en Argentina, en Noruega, en Japón atienden a las personas con discapacidad se lo vemos a un mexicano, excepto en México.
CONAPRED, que es el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación, lo inventó él. Ayer recién nombraron a alguien después de 3 años de estar acéfala. Por supuesto que firmó la convención, tan la firmó que las convenciones internacionales como esta, que son supraconstitucionales, las firman los presidentes. Como le escribió Gilberto Rincón Gallardo, en ese momento el presidente era Vicente Fox en México, las Naciones Unidas le pidieron a México que firmara Gilberto y no el presidente, porque Gilberto dejaba para el mundo un tratado único. Nada de nosotros sin nosotros, nadie se queda atrás. Ese es un poco el eje de la convención, me la sé de memoria. Y lo que más me duele es eso, que muy poca gente sepa que es mexicana. Tengo Bárbara, que hacer de moderador Perdón. porque no, ha despertado, pero no, si pasiones. que lo que acabas de plantear levanta mucha esperanza. Hay 3 manos más levantadas y rogaría simplemente si es plantear la opinión que puedan dejarnos, porque si no van a empezar a marcharse algunos de los que tienen el tiempo fijado de antemano. Así es que Una cosa le quiero decir a Bárbara. Bárbara, tú sabes que yo trabajo con ciegos. Bueno, hemos formado al primer grupo de coaches ciegos del mundo y les damos trabajo. Wow, ¿Sabes que cuando quise averiguar qué número de ciegos hay en México no hay una lista? claro. Y tú sabes que ahí me enteré que cuando en una familia aparece un hijo con alguna discapacidad, se gasta mucho menos en educación para ese hijo, para poderle dar ese dinero a los niños que en apariencia son normales. Absolutamente. En la pandemia, el orden de la escala de la pirámide de uso de la computadora en una casa, donde había a lo mejor una, era primero papá para trabajar o mamá, segundo el alumno, el hijo que estaba en prepa o secundaria, tercero el niño que estaba en primaria y último el que tenía discapacidad. Sí, claro. El nivel de Seguro. deserción que hubo de niños con discapacidad, que como ustedes vieron la matrícula es mínima y estúpida, fue enorme, casi el 50%. Sí. la Después palabra vamos a hablar. entonces a Elena. ¿Te parece, Elena, que pasemos a la otra Elena Nájera? Sí, lo más cortito que se pueda, así terminamos porque nos faltan pedacitos. Tiene un regalo, Bárbara, para ti. Muy cortito. Tengo la fortuna que Elena Espinal me ha dado algunas clases, estoy estudiando con ella mi máster en coaching, pero ahorita cuando escucho me siento muy afortunada que esta Argentina, como tú, esté en México, en mi país, enriqueciendo a este país. Y yo Gracias. como mexicana, ¿qué puedo hacer por esta Argentina para devolverle un poquito de lo que México de pronto le quita? Y le quita en todos estos jóvenes. Y me pongo aquí al servicio y aquí de manera pública con todos estos seres maravillosos, te lo digo con el corazón. Yo también soy coach, soy una mujer altruista y si tú necesitas de mí, lo que necesites, aquí te pongo mi corazón. Namaste. Muchas Muchas gracias. gracias. Qué Sí, bello. Qué Gracias. belleza. Gracias, Elena es que Nájera. ¿saben una cosa? En ninguna clase de gimnasia, ni de spinning, ni de estas cosas modernas, ejercitamos un músculo maravilloso que se llama empatía. Cuando empiezas a sentir esa empatía que es ni más ni menos que ponerme en tu lugar un ratito, puta, perdón el término, pero se siente tan bonito. O sea, el hecho de que ustedes abran su corazón y que digan, yo también quiero, no saben lo bonito que se siente. Yo de este lado estoy siendo muy afortunada de estar aquí. Trabajo con ciegos, les Bien. doy clase de yoga a los ciegos acá en Irapuato, en una institución que se llama CIVI. Bueno, Entonces, Irapuato, Guanajuato y toda esa zona son maravillosos. Dentro de México es la zona, te felicito, y luego pídele a Elena mi mail, nos quedemos en contacto, por favor. por favor. Es que yo Ya acepto tenemos un todo, ¿eh? contacto entonces. No. Listo. Juani, te damos a ti la palabra. Por favor, así como algo breve para que podamos continuar. Juani. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy de Argentina, de la ciudad de Venado Tuerto, muy cerquita de Córdoba. Bueno, un placer estar escuchando. Soy una gran seguidora de Elena. Me recibí de coach ontológica hace poquito, tengo 53 años. Soy melliza de Juan, que tiene parálisis cerebral, y bueno, escribí en el chat un gran maestro en mi vida.
Lo que le quiero comentar a Bárbara, no sé si ella conoce a la payamedicina. No. Bueno, te lo tiro y seguimos Y en contacto. sí, por Yo soy, favor, yo soy payamédica. Tomé la formación vaya médica. con certificación de la UBA. Te voy a contactar con el psiquiatra, que es el creador de esto. Los payasos, De ahí viene de payaso, somos payasos, sí, que vamos a los como hospitales a hacer reír, libera endorfinas, y bueno, hay evidencias psiquiátricas y clínicas de los cambios en los circuitos de recompensa neuronales. La formación o sea, la certificación es una formación, tenés que tipo Patch tener Adams. mazo, viene de ahí, pero es con otra formación. Esto te lo comento porque está en Argentina, está en Chile, está en el Congo, y bueno, por ahí me encantaría hacer puente y nexo con los Sí. psiquiatras de Buenos Aires para llevarlo a México, porque ya te digo, hay un estudio de los líderes, que son todos psiquiatras. Por ejemplo, te cuento una chiquita. Los payamédicos usamos nariz naranja, porque está estudiado que la nariz roja remeda a la sangre, la nariz naranja te da alegría. Y transitar por los hospitales y por esos lugares tan grises, llevando una vestimenta que tiene que tener una aprobación previa de un espacio determinado de la asociación civil. No te puedes vestir así nomás, no te puedes poner cualquier peluca. Trabajamos mucho con la proxemia, etcétera, etcétera. Nos tienen que aprobar el nombre. Yo me llamo Endorfina Saltarina. Cuando no puedo. Ven cómo hay esperanza, ven cómo hay Pero esperanza. bueno, Ya. los payamédicos nos instruimos en técnicas terapéuticas. Así que también me encantaría tener tu mail y me encantaría ser puente para llevar Sí. esto a donde sea. Te aviso que en Este, México hay muy pocos psiquiatras, no es sí. Argentina, que sabemos que es como mucho, está mucho más desplegado el concepto, pero me encanta, o sea, ya se me ocurrió a quién lo puede tomar, ya sé quién, mándamelo. Ya tenemos un segundo vínculo. Claro, y Ok. bueno, y dos cositas más te quería contar, muy, muy cortitas, porque por ahí en esto vos me podés dar una mano vos a mí, en este intercambio que bueno, Dios y el universo nos pone. A Argentina viene Coldplay, va a ser 200.000 recitales. Hay mucha gente con discapacidad y con su certificado de discapacidad, pero solamente la habilitación para entrar a esos recitales es si estás en silla de ruedas. Y hay otras personas que no están en sillas de ruedas, pero sí tienen discapacidad. Te lo dejo ahí tiki tiki para que lo No, veas. es raro porque Coldplay estuvo aquí también y tenían incluso unas mochilas sensoriales para chicos con discapacidad auditiva. Y todos los recitales de Coldplay en México tenían intérprete de lengua de señas mexicanas en el escenario, había 4. Entonces me llama mucho la atención. Bueno, lo voy a seguir investigando, pero por una cuestión familiar. No, incluso, a ¿Cómo ver, incluso entendíamos? había un chico con autismo que se llama Waki, que yo lo entrevisté, que es músico, que es fanático Sí, de Coldplay, sí. y a él lo subieron al escenario y tocó una canción que es Fix You, ni más ni menos con la que empezamos. La tocó en el Sí. piano junto con el intérprete de Coldplay. Yo te Entonces me llama mucho. por ahí no me expresé bien, te estoy hablando de esto de los pases para comprar los tickets y demás. Solamente está habilitado para personas con discapacidad en silla de ruedas, no para personas con otro tipo de discapacidades. Por eso Bueno, no, estos chicos de las mochilas estaban puestos como en unas gradas aparte, porque las gradas también tenían vibración. Entonces, pásame bueno, los datos porque yo conocí a la persona que consiguió esas mochilas, que se llama Sopitas, que es un personaje, para los que son de México saben quién es. genial, acá lo tengo Sopitas.com. anotado. Bárbaro. Y te puedo Cuando tenga conseguir, tu mail te voy pasando. Y lo Sopitas último tiene un que hijo ya con cierro, discapacidad. lo último que ya cierro en esto de que me formé, hice coaching siempre. Y ahora me formé y tengo la certificación como coach. Empecé a trabajar con jóvenes adolescentes con discapacidad para la inserción social y laboral. Algunos con discapacidad cognitiva leve y la gran mayoría con discapacidad física. Y bueno, en Argentina puntualmente, los cupos
de las empresas son muy acotados para la inserción laboral. Entonces, por ahí me puedes dar un poco de información a ver cómo lo puedo trabajar acá. No sé si te pasó allá, Okay. pero... Sí, ver, bueno, acá no hay ni siquiera cuotas, ni siquiera existe una ley laboral. Sí, Olvídate nosotros... de eso. Ah, Argentina está ok. mucho más avanzado en cuestión de inclusión, muchísimo más. De verdad, después de España creo que es el segundo país iberoamericano con más inclusión, y Bolivia, aunque les parezca mentira. Acá no hay nada de eso. O sea, de hecho está llegando la plataforma Inclúyeme, que es de Argentina, que se encarga de conseguir empleo de personas con discapacidad y no consigue nada. Entonces, ahí creo Sí, que lo que nos pasa podía es fallar. que puede que exista, digamos, todo el circuito para hacerlo. El problema es que el cupo es chico. Y por ahí, en este trabajo que nosotros estamos haciendo, yo lo estoy haciendo con una psicóloga amiga que me invitó al proyecto Vincular, le pusimos de nombre, en esto de hacer las capacitaciones y las evaluaciones y demás. Hay chicos que, o sea, el Estado piensa que puede ir a acomodar sifones o a la verdulería, y tienen unas capacidades tremendísimas para estar en otros lugares, pero no hay cupos. Así que Bueno, bueno, a ver, esto es como, voy a hacer una pequeña aclaración, Juan, perdón. Lo que les dije antes de la educación cae directamente en la cuestión laboral. En México claro, hay empresas que abren su cupo, como Walmart. Walmart es el mayor empleador de personas con discapacidad en México, tiene como 5.000. El tema es que las personas con discapacidad no están preparadas porque ninguna terminó más allá de la primaria. Entonces son personas que tienen graves problemas de lectoescritura, no saben matemáticas porque no tuvieron acceso a la escuela. Entonces, en México nos falta una generación de inclusión educativa para que exista la inclusión laboral. De nada sirve que multinacionales o mexicanas o internacionales en un país donde sea algo sobre empleo, pongan cuotas porque no hay cómo llenarlas. O sea, Walmart tiene estos empleados, pero Walmart, cuyo director es un argentino, tuvo que poner como una especie de escuela interna para poder capacitar o emparejar a las personas con discapacidad para atender el call center. Entonces, estamos mucho más lejos de los cupos. Ok, gracias. un Terminamos placer. con Sunki y Sergio. Si quieren hacer Yo, algún Sergio. comentario. Sí, rapidito. Me llamo Sergio, soy médico neonatólogo. Escuchándote, Bárbara, recibí muchos chicos en mi vida y hubo una vez cuando me vine a vivir desde Capital a la costa atlántica y estaba en la playa y un señor gritó y dijo, Sergio. Y yo me di vuelta y no conocía quién era. Y veo que una mujer viene corriendo, me abraza, que fue uno de los abrazos más sentidos que debo haber tenido en mi vida, y me dijo, en mi casa está el ángel que vos reanimaste y que está vivo conmigo. Y era una parálisis cerebral profunda y que a mí me generó una sensación muy particular y muy extraña, y como médico me cambió la cabeza, empecé a escuchar mucho coach y la verdad que me hizo bárbaro. Bueno, Zunki, que Elena lo conoce, es mi marido, y la verdad es que vivimos acá en Villa Gesell, y para que sepan, yo soy director de atención primaria ahora, y abrí que en el lugar de discapacidad, que acá se llama Arnés, está en el mejor lugar de Villa Gesell, en el nuevo hospital modular que se hizo con esto de la pandemia. Tenemos una playa inclusiva donde los chicos con discapacidad pueden ingresar al mar, y todo eso lo estamos haciendo. Y creo que esto que me pasó, y me pasó ahora alguna otra cosa, me hizo reflexionar, y también decirte que no todos los médicos somos iguales. Es decir, yo particularmente, cada vez que tenía que dar una mala noticia o darme cuenta de determinadas cosas, lloraba con los padres al pie de la incubadora, y me daba cuenta de un montón de cosas, y por eso, bueno, toda mi solidaridad, y que seas sumamente feliz. No, Gracias, yo lo Sergio. sé que no son todos iguales y de verdad te agradezco que hagas eso. Y recién que hablábamos del escribir, escribe esto. La gente se va a olvidar. Tú tienes que dejar ese recuerdo. Ese parto que te cambió el mindset y que te puso del lado del otro lado, el lado de la discapacidad, el otro lado del espejo. Escríbelo, por favor, en serio. Yo te lo publico. Me encanta tu historia. Gracias, gracias. Hermoso.
Bueno, la Bueno, cantidad de mira, cosas que han pasado, Elena, ¿te das cuenta? sí, qué bárbaro, por favor, por favor. Bueno, Bárbara, nosotros tenemos algún ritual en este programa. Uno es que cada uno de nosotros elige un poema, siempre buscando la belleza y siempre buscando la belleza como una cosa más que alimenta la esperanza. Entonces buscamos un poema para el programa, pero es un poema para quien nos visitó. Así que si me permites, yo creo que Juan me va a dejar que primero lo lea yo. ¿Va a ser así, Juan, o lo vas a leer tú? No, 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 yo soy todavía de la antigua usanza, soy un caballero. Te dejo. Esto ahora está mal visto, pero yo lo voy a seguir practicando. Yo encontré un poema de Miguel de Unamuno que se llama Madre, llévame a la cama. Y dice, llévame a la, madre, llévame a la cama que no me tengo en pie. Ven, hijo, Dios te bendiga y no te deje caer. No te vayas de mi lado, cántame el cantar aquel. Me lo cantaba mi madre. De mocita lo olvidé cuando te apreté a mis pechos. Y ahí contigo lo recordé. ¿Qué dice el cantar, mi madre? ¿Qué dice el cantar aquel? No dice, hijo mío. Reza, reza palabras de miel. Reza palabras de ensueño que nada dicen sin él. ¿Estás aquí, madre mía? Porque no te logro ver. Estoy aquí, con tu sueño. Duerme, hijo mío, con fe. Qué bello. Bueno, Elena, una argentina Gracias. que vive en México, recita a un poeta español. Yo, un español que vive en Chile, te he elegido un poema de una poetisa chilena, premio Nobel, Gabriela Mistral. Y este poema está escrito desde distintas voces. La poetisa no pone las voces de quienes son. Yo te las voy a interpretar. El niño dice: Madre, madre, tú me besas, pero yo te beso más. Y el enjambre de mis besos no te deja ni mirar. La poetisa dice: si la abeja se entra al lirio, no se siente su aletear. Cuando escondes a tu hijito, ni se le oye respirar. La madre dice: yo te miro sin cansarme de mirar, y qué lindo niño veo a tus ojos asomar. La poetisa vuelve a decir: el estanque copia todo lo que tú mirando estás, pero tú en las niñas tienes a tu hijo y nada más. Y el niño termina diciendo: los ojitos que me diste me los tengo que gastar en seguirte por el cielo y por el mar. Bueno, además de agradecer y de agradecerte, Bárbara, inmensamente, ya vas a poder leer en el chat todo lo que dicen de ti. Y recordarles a todos que, ¿qué día, Juan? 22 El de 22 septiembre. de septiembre tendremos el siguiente. El siguiente con un señor maravilloso que se llama Jesserman, que es un grafitero con una historia increíble. Ojalá nos acompañen. Y entonces, además de las gracias a todos, vamos a poner la canción que Juan te eligió para cerrar el programa. Sí, ese sería nuestra despedida, Ay, agradeciendo gracias. que vinieras y que trajeras tanta vida, tanta energía, tantas posibilidades,
tanta esperanza. ¿Mm? Este es el libro de Luca, antes que me olvide. Sí, Pero no, yo soy la agradecida de verdad. Sé que hablo como una merólica, pero creo que encontré el foro perfecto que me sabe escuchar y eso se siente apenas uno entra en este Zoom. Los felicito por esta iniciativa, por esta red de corazones que tienen tiempo para escuchar, en estos tiempos donde ni escuchamos ni miramos a nuestro alrededor. Yo soy la agradecida. Gracias. Y un abrazo para todos los que han estado mientras... Y escuchemos esta música con la que vamos a cerrar. Bueno, no podíamos terminar sino con corazones, con el himno de la alegría y con esta forma de decirnos, tengamos esperanza. gracias, gracias. Hasta la próxima.